Hola, hola, ¿cómo están mis queridos y mis queridas? Bueno, hace tanto tiempo que no les subo contenido a mi canal y su canal, Adrián Mercados y Finanzas. El motivo por el cual dejé de hacer contenido es claramente por algo que se denomina ética profesional, ¿sí? En un contexto donde hay mentiras y donde hay cierta adulteración de índices. Sinceramente, no me gusta analizar un mercado que de fondo podemos entender que hay mentiras, ¿sí? Y cuando digo mentiras me refiero claramente a los dibujos que hay con respecto al dato de inflación, ¿no? El IPC, que es el índice de precio del consumidor, es el dato que se utiliza para poder obtener mes a mes la inflación y claramente después obtener una inflación anual. Y a raíz de eso, de ese subyacente, surgen tasas que son, eh, bueno, son divulgadas por el Banco Central y se articulan instrumentos para que los inversores puedan salvaguardar sus inversiones que tienen que ver con ese subyacente, con esa mentira, ¿sí? Estamos hablando de índices que están fraguados, índices que no son reales, índices que están por debajo de la realidad. Entonces, en un contexto de tanta mentira, donde la mentira ya es obscena y podemos visualizar que la inflación no es lo que nos suelen decir, en este caso 2 años bueno, con la gestión de este personaje, ¿no? De Labaña, ¿no? Marquito Labaña, que bueno, estuvo fraguando información. Y entonces la doble vara, la doble moral, sinceramente no me gusta, porque si en algún momento nos enojamos con gobiernos anteriores, eh, de hecho hay una causa que, bueno, se le, se le propició, ¿eh? Una condena, bueno, salió, creo que ya está condenado, ¿no? Guillermo Moreno, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Por, por mentir con índices, fraguar información en ese organismo, el INDEC, ¿sí? Que es un organismo autártico, pero que trabaja para el Estado. Entonces, bueno, es triste que sigamos con ese bucle en un gobierno que se ha puesto investiduras desde el comienzo, desde el proselitismo, diciendo que eran outsider, que venían a cambiar la política, que no tienen nada que ver con la política tradicional y que venían a cambiar el país y sinceramente lo que he notado, por eso también me fui un poquito del canal, es bueno, tantas inconsistencias en materia económica, tantas inconsistencias en materia financiera, tantas inconsistencias con políticas monetarias. Claramente eso no me gusta hacer análisis técnico desde la mentira o análisis de fundamentals desde la mentira. Más allá que hay empresas que son sólidas y que me encantan analizar, pero no puedo tradear algo que está donde hay un juego que no es real, ¿sí? Más allá que en el mercado financiero hay burbujas y convivimos con eso, eh, sinceramente me bajoñó mucho haber apoyado a un proyecto político que al segundo día o al tercer día de poder ya ejercerlo, me demostró que estaba haciendo todo lo contrario a lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Que era liberar el Banco Central, bueno, un montón de cosas. No quiero hablar de política, pero lamentablemente la política endógena, ¿sí? En este caso la política de la República Argentina, influye claramente en los activos que operamos, ¿sí? En lo que es el Merval. Eh, es así, entonces por eso también me alejé. Pero creo que es un buen momento para por ahí ir concientizando un poquito a los inversores. Por ahí la gente común, hay muchas cosas que no entienden. Siempre se habla de, por ejemplo, por decir algo, se habla constantemente, ¿no? De lo que es el carry trade, ¿no? Lo que es la bicicleta financiera. Muchos no entienden qué es eso. Es un negocio que siempre existió en la República Argentina y existió con todos los colores políticos. De hecho, en el gobierno anterior había carry trade también. También habían otros mecanismos de inversión, y no me refiero a inversión comprando acciones
y obteniendo el retorno por el crecimiento de las acciones, sino por ahí eh, con esas cosas, ¿no? Con esos artilugios que te brinda a veces el mercado financiero. Y bueno, que por ahí, como dice un dicho muy popular y muy de barrio, no hay que avivar giles, ¿no? Porque en este mundo, en el mundo financiero, hay muchas oportunidades para hacer dinero. Algunos le llaman la timba, ¿no? Pero no es timba porque la timba es algo más azaroso y acá a veces hay eh, por ahí fallas que existen donde vos podés arbitrar y obtener retornos y también estas cosas que suelen pasar a veces con tantas variaciones de cambio. En el caso del gobierno anterior, cuando habían tantas tipos de moneda, o sea, tipos de dólares y además ese dólar oficial que, bueno, que estaba muy lejos y muy distante del dólar paralelo, del dólar blue. Entonces, algunos hacían ese pequeño rulo, se iban al oficial y después se iban a una cosa que lo puede hacer hasta un adolescente, cualquiera lo podía hacer. Pero bueno, está al alcance de cualquiera y estaba al alcance de cualquiera, poder estar invertido en un instrumento dolarizado y después venderlo eh, y sacarle un 30%, como pasaba, un 30%, ni más ni menos. Imagínense las personas que tenían posibilidad de hacerlo, bueno, en otros volúmenes, claramente de manera clandestina, ¿no? En cuevas, porque no estaba permitido comprar el dólar ilegal, el dólar blue, pero bueno, pero pasaba. Y las cuevas existían, y las cuevas existen. Entonces, por eso digo, más de lo mismo, pero con otros nombres. Ahora tenemos un carry trade, ¿sí? Desde que está mi ley hay un carry trade, y claramente tiene que ver con todo lo que le expliqué en la introducción. Tenés una inflación que ya partiendo de la base que es un dibujo, entonces el Banco Central nos paga para poder salvaguardar nuestras inversiones. Se entiende que hay una inflación, por ejemplo, para hacer un ejemplo, del 3% mensual, bueno, anual entonces podríamos tener una inflación del 36%. Entonces surge un instrumento que lo genera el Banco Central y el Tesoro, si es una letra, el Tesoro, si es un instrumento por ahí a largo plazo, un bono, el Banco Central, y bueno, y el inversor es como que le hace un préstamo al Estado, ¿no? Y de esa manera invierte y el Estado se compromete a pagar ese dinero que puso más intereses. Esos intereses que nos han dibujado a priori, ¿no? Que nos dijeron que era el 36% anual, que si hacemos un cálculo real, con una canasta real del año 2026, no con la canasta que están proyectando la inflación, el índice del consumidor, que es del año 2009, bueno, va a haber una divergencia bastante grande con relación a los valores reales que tenemos en este año 2026. Va a haber una variación bastante significativa. Pero bueno, saliendo de esa mentira y volviendo más bien al tecnicismo que consiste en hacer eh, el carry trade, bueno, te vas a un instrumento, por ejemplo, bueno, no sé, por decir una cosa, te vas a una letra del tesoro, la S17AG, que te paga un 32,5%. Te vas a ese instrumento. Si tenías dólares, los vendiste a 1.400, por ejemplo, y compraste ese bono y a un año. Después que ya obtuviste el dinero, o sea, lo que depositaste más el 32%, te vas a dólar. ¿Por qué? Porque el dólar está estable. Inclusive sigue bajando. Entonces, los mismos dólares que vendiste para hacerte ese instrumento, por decir una cosa, vendiste 30.000 dólares, ahora vas con esa plata y no te alcanzan 30.000, te alcanzan casi un 32% más. O sea que tus dólares crecieron un 32% más en un año. O sea, estás invirtiendo de manera implícita en dólares. En ningún país del mundo pasa eso. O sea, en Estados Unidos las tasas, o sea, los bonos soberanos son del 3-4%. Ahora quieren subirla, ¿no? El presidente de la Fed quiere subirlas. Pero bueno, la realidad es que subir una tasa también implica un montón de cosas, ¿no? Te cambia la ecuación monetaria porque, bueno, si subís tasas, las acciones por ende suelen bajar. Entonces, bueno, te cambia toda
la matriz, por ahí, por así decirlo, ¿no? Te cambia todas las reglas del juego. Entonces, bueno, volviendo al ejemplo ese, entonces, te estás invirtiendo en dólares, básicamente, porque todos van a hacer eso. O sea, viendo que el dólar es un activo también de tasa variable, que está estancado, realmente de manera artificial, porque todos lo sabemos, por medio de este esquema de bandas que ajustan por inflación cada 2 meses. Primero tuvimos eh, un crawling peg del 2%, después tuvimos un crawling peg del 1%, después ese esquema de bandas, piso y techo, y ahora algo parecido, pero que se ajusta por inflación cada 2 meses. O sea, en menos o sea, ya en 2 años de mandato tuvimos 4 políticas monetarias, o sea, y una totalmente distinta de la otra. Inconsistencias también, ¿no? Porque es como hago una cosa, después hago otra, corrijo. eh, la premisa de Milei era el peso es excremento, hoy no, el peso hay que consolidarlo, el peso es importante, o sea, todo lo contrario, ¿no? Voy a destruir el Banco Central, ¿no? El Banco Central está más sólido que nunca, generando instrumentos, emitiendo billetes para poder comprar dólares, claramente, que no van al consumidor final, ¿no? No constituyen la base monetaria, porque es absorbida nuevamente por el sistema financiero, por encajes que, bueno, están bancarizados, o sea que no va al consumo, ¿sí? Y al consumo generaría bienes y servicios, por lo menos. ¿Generaría inflación? Sí, un poco, claramente generaría inflación. Pero también va a generar inflación lo que les quiero plantear ahora. Ese es el motivo de este video, para que ustedes puedan entender que las consecuencias que tienen que ver con la inflación se van a dar igual. Solamente que el consumidor, la clase media trabajadora, sigue asfixiada. Sigue asfixiada por varios motivos. Primero, este famoso equilibrio fiscal que te da la posibilidad a este gobierno, al Estado, de tener un superávit primario. El superávit, para que lo entiendan todos, es el hecho de poder recaudar por medio de impuestos, tasas, y eso es un superávit. O sea, vos recibís ingresos que tienen que ver con impuestos, con tasas, y, y podés pagar deudas. Deudas de capital, ¿sí? Gastos de capital, mejor dicho. Me corrijo, gastos de capital. Y cuando hablo de gastos de capital, hablo de sueldos, de subsidios y obra pública. Bueno, ahí está. Sueldos que están planchados por debajo de la inflación, con paritarias del 1%, del 1%, 1% eh, mensual, ¿sí? Después tenés eh, subsidios, bueno, claramente cada vez menos subsidios, ¿no? Se han sacado subsidios en casi todos los rubros, o sea que no hay subsidios casi, existen, pero no tantos. Y después tenés obra pública, muerta, o sea, no hay obra pública. Bueno, claramente con esas políticas económicas, donde el salario de la gente está por debajo de la inflación, y encima una inflación que está dibujada a priori, después subsidios que sean también básicamente eliminados, y por otro lado, obra pública neutralizada. Claramente te sobra plata. Claramente es como que vos tenés tu casa y bueno, no estás haciendo esto, no estás haciendo aquello, compras menos comida, ya no tenés internet, no sé, no tenés, bueno, te has desprovisto de un montón de servicios que tenías antes. Una calidad de vida mucho más mediocre, mucho más mediocre. Bueno, es lo que está pasando a las claras. Y te sobra plata. Bueno, con esa plata podés honrar deudas. Ese sería el superávit primario. Podés pagar deudas. Podés pagar estos gastos. ¿Sí? Podés pagar estos gastos. Es decir, los gastos que les nombré. ¿Sí? Sueldos, eh, subsidios y obra pública. Cosas que no existen. O sea, no hay obra pública, hay muy pocos subsidios y los salarios están por debajo de la inflación, con una mentira subyacente que tiene que ver con este INDEC que nos dice que la inflación es de tal número cuando en realidad es una canasta que data del año 2009, ¿sí? El IPC es del año 2009.
O sea, esa canasta del IPC es del año 2009, no es del 2026. Entonces, claramente se están divirtuando los números ahí. Hay números que no coinciden con la realidad. Y deriva en toda esta mentira. Y deriva en que estás perdiendo plata, en que tu salario se está perdiendo poco a poco, se te desvanece, no llegás, antes se hablaba que no llegabas a fin de mes, después se hablaba que no llegabas al 20, hoy se habla que no llegas al 15. ¿Y por qué es? Eso es una sensación cualitativa, ¿no? Es cuantitativo, tiene que ver con números, cálculos, índices. 2 más 2 es 4, señores y señoras. Esa es la realidad. Entonces, bueno, por eso sobra plata y por eso tenemos superávit primario. Superávit primario significa entra dinero, al Estado le entra dinero que tiene que ver con impuestos, con tasas, y se pueden pagar ese tipo de gastos, ¿sí? Gastos de sueldos, gastos de subsidios y gastos de obra pública que no existen. Por eso sobra dinero y nos alcanza para poder tener también lo que se denomina superávit secundario, que es pagar intereses. Claro, nos sobra dinero y también podemos pagar intereses de deuda. Pero todo tiene que ver con algo. ¿Con qué? Y con que la gente, la clase trabajadora, cada vez gana menos porque su salario está licuado por una mentira que tiene que ver con una inflación que no es la real, primero. Y segundo, con paritarias que tampoco existen, porque las paritarias son un dibujo del 1% mensual cuando vos tenés un 3%, que es lo que dice el INDEC. Si decimos la realidad, estaríamos hablando de una inflación del 4% más o menos mensual, aproximadamente. 4% mensual. En Estados Unidos hay una inflación, creo que del 2,5 anual. Del 2,5 anual. Nosotros tuvimos ahora 2,9, ahora febrero 2,9, 2,9 mensual. Estados Unidos 2,5 anual. Algo está pasando, ¿no? Bueno, entonces por eso tenemos superávit. Un superávit que es un dibujo. Pero por otro lado, y acá donde quiero concientizar a aquellos que son inversores, a aquellos que son personas que caminan en la calle, ¿no? Y no entienden por qué motivo su salario se está licuando día a día. No lo entienden, no lo pueden entender. Pueden expresar solamente que la heladera no la llenan, pueden expresar que el salario les dura 10 días o menos, pero no saben entender técnicamente por qué. Bueno, yo quiero explicarles a ustedes por qué técnicamente su salario no les alcanza, porque hay una mentira de fondo que tiene que ver con el dibujo del INDEC, donde se basa en una canasta que es del año 2009, primer punto. Segundo punto, salarios que tienen paritarias del 1% cuando vos tenés una inflación del 4%. Tercer punto, tercer punto, tenés una inflación en dólares que está escondida, ¿sí? Implícita, implícita. Tenés una inflación en dólares implícita. Tercer punto, ya te nombré 3 variables por las cuales tu plata no rinde. 3 razones por las cuales tu dinero no rinde. Mentira con respecto a la inflación, porque es una canasta que data del 2009. Salarios con un ajuste con respecto a la inflación, que se llama paritarias, que es del 1% mensual, cuando la inflación es del 3 y del 4% mensual, o sea que estás perdiendo todos los meses entre un 2 y un 3%. Y por otro lado, una inflación en dólares que está escondida, que es implícita. Si ya te nombré 3 variables por las cuales tu dinero no está alcanzando. Y ahora, cuando hice el video al comienzo, le dije que había un efecto doble Nelson, ¿sí? El efecto doble Nelson tiene que ver con esto. Estamos cubriendo, estamos pagando, bueno, es el discurso de nuestro señor presidente y de su ministro de Economía, ¿no? Que están cumpliendo, que están pagando. Y parece, se ve todo muy prolijito y muy lindo, pero el costo lo pagamos nosotros. Bueno, que les voy a contar a ustedes, que ustedes lo viven en carne propia, pero después hay un tema de fondo que tiene que ver con una política monetaria, que tiene que ver con esto, ¿no? Que yo les decía, emitir bonos o letras. La diferencia entre un bono y una letra claramente es que la letra es a corto plazo y el bono es a largo plazo. Cuando digo a corto plazo digo menos de un año, cuando digo a largo plazo mayor a un año. Puede ser de 5 años hasta 10 años. ¿Sí? Parece una cosa, hay un bono que se llama al 35,
al 40, al 41, al 45, al 46. Bueno, al es el bono y el número que continúa es el año que va a vencer, ¿sí? Año 2035, 2036, 2037, bueno. Esos son bonos y son bonos claramente a largo plazo. Pero después están las letras, como yo les decía. Letras como por ejemplo el S17AG, letra como el S29I6 y otra letra que es por ejemplo, hay varias, ¿no? Pero esta es el TZX27 o el TZX26, por ejemplo. Son letras del tesoro, que vencen, esta va a vencer en el 27 y la otra va a vencer en el 26. Y paga una tasa que es una tasa con relación a la inflación, o sea, si el INDEC dice que va a haber una inflación del 32% anual, por ejemplo, te va a pagar eso cuando bueno, finalice el vencimiento de este instrumento, a finish, se paga a finish, y bueno, y aparte un 7% más. O sea, lindo. O sea, pensando en un inversor o en una institución que tiene mucho dinero, vendo dólares que está planchado, está barato, está bien, estás vendiendo barato, pero no importa, porque te vas a un instrumento que te paga una tasa muy buena y después te pasas de vuelta a los dólares. Es decir, que como dije antes, tenías $30.000 y ahora cuando venza este instrumento a menos de quizás 11 meses, 12, bueno, te vas de vuelta y vas a tener esos $30.000, para hacer un ejemplo, pero sumarle ahora casi un 40% más. O sea que vas a tener $30.000 más al 40%. Saquen la cuenta. ¿Cuánto dinero es? Es mucho dinero. O sea, no existe ningún instrumento dolarizado que te pague tanta plata. En Estados Unidos, como dije, un bono soberano te paga el 4% anual. Acá te va a pagar el 40% anual. Está bien, no es un instrumento dolarizado al 100%, pero ahí está la estrategia del famoso carry trade. Ese es el carry trade. Compro un instrumento en pesos, vendiendo mis dólares, y después al vencimiento, estamos hablando de letras del tesoro que son a corto plazo, me paso otra vez a dólar, porque el dólar está planchado de manera artificial. Entonces, ¿cuál es el colateral de esta maniobra que hacen los grandes fondos de inversión, los inversores grandes? No estoy hablando de inversores minoristas que hacen cosquilla al mercado. O sea, un inversor minorista no va a provocar una corrida cambiaria, claramente, pero sí las grandes instituciones que están invirtiendo ahora mismo. Los grandes fondos de inversión están invirtiendo ahora mismo en este tipo de instrumentos para hacer carry trade. Hay un montón de fondos que son internacionales que están haciendo esta jugada, ¿sí? Compran letras y después se pasan a dólares. ¿Y se llevan los dólares? ¿Cuál es el efecto de todo esto? Bueno, el primer efecto es claramente que aumenta la oferta de pesos. Eso provoca inflación. ¿Por qué aumenta la oferta de pesos? Porque la gente va a vender esos pesos. O sea, otra vez el Estado recibe pesos, que es lo que no quiere. Quiere que los pesos estén en circulación. No los quiere tener en su poder. Bueno, vuelven los pesos. O sea, oferta de pesos. Tiene pesos y nadie los quiere. Y por otro lado, o sea, la oferta de pesos te genera inflación. Y por otro lado, por contrapartida, tenés demanda de dólares, que produce inflación. Y además erosiona la capacidad de ahorro que el Banco Central quiere tener para poder honrar deudas, pagar intereses de deudas. Bueno, esa es la espiral en la que nos encontramos. Nos encontramos en este laberinto, ¿sí? Es un laberinto que no está pudiendo solucionar. ¿Y por qué digo que no está pudiendo solucionar? Porque un gobierno que lleva 2 años ya aplicó 3 mecanismos monetarios. Una con un el Claurinpec del 2%, otro con un Claurinpec del 2%, otro que fluctuaba entre bandas, piso y techo, y otro que, bueno, también entre bandas, pero que ajusta cada 2 meses por inflación. O sea, 4 formas de manejar las políticas monetarias. Además, una es de ajuste, la otra es expansiva,
O sea, un QT y un QE. En un momento tuviste un QT cuando apenas arrancó el gobierno. Después hubo un QE, pero ese QE que sería, bueno, un quantitative easing, o sea, algo flexible, una política cuantitativa flexible, que significa, bueno, incentivar la demanda de dinero, bueno, claramente eh, subir las tasas, perdón, bajar las tasas para que, bueno, para que sea más atractivo para el usuario poder obtener un crédito y que haya circulante, pero bueno, ese dinero que se genera por ese QE no fue a la base monetaria, fue absorbido en el sector financiero. Por eso es que no pudimos sentir nosotros, el ciudadano de pie, bueno, ese circulante en la calle, no lo vimos ver. Solamente los bancos lo pudieron disfrutar, los bancos, solamente los bancos. O la actividad financiera secundaria. Pero claramente hubo un QE, hubo un quantitative easing, pero el quantitative tightening, que es la política de ajuste, es justamente esa, es regular la emisión de billetes, controlar realmente el consumo, bueno, es enfriar básicamente, es enfriar el comercio, enfriar todo, básicamente enfriar todo, que no haya eh, consumo. Y es lo que se hizo al comienzo, después, bueno, pero en realidad, si uno lo mira en perspectiva, hace 2 años que se está enfriando el consumo y teniendo un colateral también, claramente, de tener un dólar que no es competitivo, también hay recesión, por otro lado. O sea que se van formando diferentes frentes. Si lo tenemos que comparar con una tormenta, bueno, son corrientes de aire fría con aire caliente, y bueno, y se juntan y se arma una tormenta perfecta. Porque vos tenés políticas de ajuste, como te dije yo, van concatenando QE con QT, después QT, para que el común de la gente lo entienda, es lo que le expliqué. QE es Quantitative Easing, es una política cuantitativa flexible, pero donde esa flexibilidad que tiene que ver con incentivar la emisión de moneda, la oferta de dinero, el consumo, pero no va a la gente, porque es absorbida por el mercado financiero secundario. O sea que ni siquiera sentimos la sensación de tener dinero, de tener liquidez. Esa liquidez no está en las manos de la gente de pie, está en las manos del inversor. Por eso que no lo sentimos. Después el QT, sí, el QT lo sentimos todos. El QT que es Quantitative Tightening, es la política de ajuste. Esa la sentimos desde que asumió Javier Milei. No hay dinero en nuestro bolsillo, cada vez alcanza menos. Y bueno, le sumamos también el efecto claramente de la mentira subyacente, del índice, como les dije, del índice del consumidor, que tiene que ver con una canasta que data del 2009, o sea, datos que no son reales, datos que están distorsionados, y a raíz de esa distorsión subyacente surgen instrumentos con tasas que no son las reales. O sea, el Banco Central no está pagando una tasa que es mentira. Nos debería pagar una tasa superior, porque la inflación real es superior. Pero bueno, por eso se comió un juicio Moreno. ¿Habrá un juicio para Caputo? No sé. Cuando un gobierno peronista comete errores, los paga con la cárcel o lo paga con condenas penales. Y con juicios morales también, ¿eh? Y con juicios morales. Ahora, cuando un gobierno es de derecha, puede violar la ley, puede violar la constitución y no pasa nada, porque ya lo vimos con el gobierno de Mauricio Macri, donde Caputo malversó fondos al pedir 45.000 millones de dólares sin el consentimiento del Senado. Violó la ley, violó la constitución. Está preso Caputo, está preso, tiene alguna causa por eso Mauricio Macri y no sé, tiene causas, pero preso no fue. Y esa deuda la paga el ciudadano. Esa deuda la tiene que pagar el ciudadano, porque no lo pagan los políticos. El dinero se fue, el dinero no está, esos 45.000 millones se espumaron por la actividad financiera. Y no sé en qué arca o en qué fondo se lo llevó. ¿Qué fondos se llevaron esos dineros, ese dinero? Como tampoco sabemos qué pasó con esos lingotes de oro, ¿no? Se habla de casi entre 5.000 y 6.000 millones de dólares en oro que se fueron y no sabemos dónde están. Si eso hubiera pasado en un gobierno peronista, ¡jo! Ardía la República Argentina. Pero por eso te digo, y por eso también fui alejando del mercado financiero
por todas estas cosas, por todas estas inconsistencias. No me gusta hablar de finanzas cuando no hay reglas claras, cuando nos están mintiendo a priori, cuando todo es un dibujo. Creo en la ética profesional y muchos traders que todavía siguen estando, no hacen un análisis de estas cosas, no quieren hablar de esto, no quieren hablar de corrupción, no quieren hablar de que hay índices que no son reales. Y deberían decirlo porque a raíz de esta mentira surgen instrumentos. Y después, bueno, puedes llenarte la boca de hablar de bonos y todo eso cuando vos sabés que eh, esas tasas no son las reales. No tendría que pagar ese dinero el banco, sino mucho más. Me refiero al Banco Central. Devolvernos mucho más a los inversores, porque nos están mintiendo, nos están robando. El Banco Central de la República Argentina nos está robando todos los días por medio de una mentira, que es la inflación que ellos dibujan, por medio de una paritaria que no te dejan tener, cuando quieren homologar paritarias del sector privado, un gobierno liberal. Entonces, los que votamos un gobierno liberal estamos totalmente arrepentidos, porque de liberal no tiene absolutamente nada. Preferimos claramente el peronismo, que sí habían paritarias. Fíjense qué antagónico. Un gobierno peronista que tiene fama de ser autoritario, te permitía paritarias. Está bien, había inflación, porque prefería que ese ese QE, que es el Quantitative Easing, que es eh, tener una política flexible y generar una demanda de dinero, vaya al común de la gente, que es lo que no está haciendo este gobierno. Porque este gobierno dice que eso causa inflación, pero también causa inflación el hecho de que hay mentira de fondo con el tema de las tasas, y claramente la gente se va a instrumentos para cubrirse de la inflación, pero haciendo carry trade, es decir, después yendo al dólar, como les dije en la introducción del video, generando primero inflación por el aumento de la oferta de pesos, porque hay oferta pero no hay demanda, y claramente el colateral, que es inflación por demanda de dólares. Encima los dólares que están escaseando. Entonces, más claro, échale agua. Así que esto es lo que les quería comentar. Ahora vamos a ver algunos gráficos, algunos indicadores que tienen que ver, bueno, cómo está el dólar en el mundo, porque si bien nosotros vemos que el dólar está bajando, en el mundo el dólar ahora está subiendo. Está subiendo con el contexto, claramente. Hay un tema de contexto, más allá de las políticas monetarias endógenas de Estados Unidos. También hay un mundo convulsionado, hay guerra, hay volatilidad al 100%. Hay un índice que se llama el VIX, BIX, o sea, BIX, VIX, que es el que, bueno, que nos muestra la volatilidad. Bueno, ese índice está subiendo mucho, sube un poquito baja, sube y un poquito baja. Mientras siga subiendo significa que hay una gran volatilidad. Ese índice, el VIX, nos muestra la volatilidad que tiene el índice del Standard & Poor's. Y después tenemos el dólar, que bueno, está también representado por otro índice que es el DXY. Y el DXY, bueno, vamos a verlo ahora el gráfico, el dólar está subiendo. O sea que el dólar en el mundo ahora se está recuperando. Quizás de manera transitoria, no creo que sea a largo plazo, pero sí de manera cortoplacista el dólar está subiendo. Así que vamos a ver algunos gráficos. Bueno, aquí estamos viendo el índice que les decía, que es el VIX, ¿sí? B corta y X, que es un índice que nos muestra la volatilidad del Standard & Poor's, ¿sí? De este índice de mercado que nuclea las 500 empresas más importantes de la economía norteamericana. Como pueden visualizar, fíjense el VIX cómo viene creciendo, ¿sí? A partir de, bueno, acá está vela verde, que data del 26 de diciembre del año 2025. Ahí podemos vislumbrar claramente que todo va subiendo, ¿sí? Está en un canal alcista el VIX. Cuando hablamos de que sube la volatilidad. Y si sube la volatilidad, esto es, bueno, inversamente proporcional a lo que pasa con el Standard & Poor's. Es decir, si ahora pudiéramos analizar el Standard & Poor's, pudiéramos ver que el Standard & Poor's, a partir de esta fecha, del 26 de diciembre del 2025, viene bajando claramente. Así que bueno, acá vimos el VIX, fíjense, tengo una temporalidad diaria, pero fíjense la vela que metió una vela martillo invertido, ¿sí? Así que
como que va a seguir la volatilidad claramente. El contexto amerita eso, ¿no? Estamos en un conflicto bélico de alta envergadura, porque más allá, comparándolo con el otro conflicto de Rusia-Ucrania, que también causó un pequeño movimiento telúrico en el mercado, esto es mucho más profundo, porque afecta claramente el mercado del petróleo, ¿sí? Del crudo. Desde que comenzó el conflicto, el combustible, el crudo subió. Creo que ahora ronda casi los $100. Y cuando antes del conflicto creo que estaba, si no me equivoco, algo de 80. Así que subió bastante, un 20%. Así que bueno, y creo que subió más de un 20%. Así que bueno, la volatilidad es abismal. Cuando sube el crudo, bueno, pasan otras cosas más. También se encarece el dólar y por ende bajan las acciones, ¿sí? Si sube el dólar, bajan las acciones. Así que bueno, este es el VIX. Y ahora podemos analizar también otro, otro índice. Estamos buscando el DXY. Este es el índice del dólar, acá está. Bueno, acá estamos viendo el famoso DXY, que es el índice que nos muestra la cotización del dólar a nivel mundial, a nivel internacional, ¿sí? Fíjense que viene subiendo, ¿sí? A partir del... Acá bueno, acá todo esto bajó, ¿no? Si lo miramos, vamos a verlo con una temporalidad semanal, ¿sí? Con velas semanales, ¿sí? Fíjense que el dólar venía cayendo. Primero venía lateralizando, fíjense que lateraliza bastante. Ya de septiembre del 2022 lateralizó, bueno, ahí bajó fuerte, fuerte, fuerte. Pero después se mantuvo con un canal lateral, básicamente, claramente con subidas y bajadas, pero dentro de un canal lateral. Pero después tuvo una caída fuerte, que data de más o menos esta vela roja de acá, que es del 13 de enero, ¿sí? El 13 de enero tiene una caída, bueno, a partir de ahí cae, 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 y después, bueno, a partir de esta velita verde que está aquí, el lunes 14 de abril del 2025, comienza otra vez a lateralizar. O sea que el dólar ahora está como lateralizando, pero acá subiendo un poquitito. Ya metió un par de velas semanales positivas, ¿no? Esta es una doji, esta es una velita verde, bueno, acá va subiendo, subiendo, bueno. La vela realmente de hoy, del mercado, o sea, del día viernes, mejor dicho, una vela semanal del lunes al viernes positiva, ¿no? Fíjense el velón verde que metió, es que el dólar está subiendo, ¿sí? El dólar está subiendo. Así que bueno, eso para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? El dólar en el mundo sube, ¿sí? Así que si lo sumamos eso a la economía de la República Argentina, al Merval, y lo que está pasando, o sea, dentro de la política monetaria nuestra, eh, por eso le digo que cierra mucho mejor todavía este esquema de poder hacer el carry trade, que es lo que están haciendo todos los grandes fondos, ¿sí? Los fondos internacionales que invierten en la Argentina están haciendo carry trade. El flight to quality no lo hacen con acciones argentinas ahora. Lo están haciendo con estos instrumentos, ¿sí? Con letras del tesoro y con algunos bonos también. Así que hay mercado para ellos y les conviene claramente. Claramente que las acciones argentinas, como casi todas las acciones argentinas, están ponderadas por empresas energéticas. O sea, bueno, en Estados Unidos tenés el Standard Poor's, que bueno, básicamente está ponderado por empresas tecnológicas, ¿sí? La mayoría son tecnológicas, que son las que más capitalizan. Cuando digo ponderar, hablo de capital, ¿sí? Las que tienen más capital, ¿sí? Y claramente son empresas del sector tecnológico. Google, Microsoft, Nvidia, Tesla, bueno, todas empresas growth de crecimiento y son tecnológicas. Pero no es así en el mercado argentino. El Merval no está constituido por empresas tecnológicas. Existen, sí, pocas. Creo que Telecom, creo que nada.
nada. Pero todas las demás, las que ponderan el mercado argentino, son del sector de utilities y bueno, que están vinculadas directamente al subyacente del petróleo, ¿sí? YPF, eh, Transportadora Gas del Sur, Transportadora Gas del Norte, Pampa Energía, bueno, todas empresas que tienen que ver con utilities y bueno, y claramente el sector energético, petrolero y el gas también, claramente. Y las que, bueno, tienen que ver con el transporte, bueno, pero como dije, el subyacente es el petróleo y el gas licuado también. Así que bueno, posiblemente este colateral, ¿no? Que, bueno, claramente sube el crudo, bueno, va a causar que debería tener un efecto en estas empresas y claramente el Merval debería subir. ¿Qué es lo que no viene haciendo? Vamos a ver el Merval, a ver. Nos está dando esa variable, a ver. Acá está el Merval expresado en dólares. Vamos a poner acá el Merval. Estamos en el Merval, ¿sí? La Mervaleta, sí, fíjense que estaba en un canal alcista, pero por acá estamos viendo Merval en dólares, ¿sí? En dólares, en dólares. Así que el Merval está en un canal alcista, pero bueno, después acá ya tuvo una caída fuerte. Fíjense que la caída fue eh, ya en enero del 2025. Cayó bastante. Hasta septiembre del 2025, más o menos. Cayó, bueno, después tuvo una pequeña mejora y después lateralizando. O sea, ahora viene lateralizando bastante. Estamos viendo con una temporalidad semanal, sí, sí. Si quieren lo miramos con una temporalidad diaria. Y se va a ver un poco más lo que les digo yo, que la caída que tuvo y claramente cómo está lateralizando también. Pero bueno, este es el Merval, ¿sí? Fíjense que viene cayendo realmente. Una caída muy fuerte que, como les decía yo, que data más o menos de este veloncito de acá, que es del 28 de enero del 2026, ahí cayó fuerte, fuerte, fuerte. ¿Cuánto viene cayendo? Estamos hablando de una cotización del Merval en dólares, ¿sí? No en pesos. Si quieren lo miramos en pesos, pero hay que verlo en dólares. Y ya ahí, por ejemplo, tuvo una caída del 24% en dólares, ¿sí? De esta fecha, del 28 de enero al 9 de marzo. Y después, bueno, tuvo una pequeña mejora, que metió un meloncito el 5 de marzo, y bueno, ahí subió, bueno, pero ahora, estos últimos días, metió varios veloncitos, metió 2 días consecutivos caídas fuertes, ¿sí? En dólares. Así que bueno, el panorama todavía es incierto, ¿sí? No, estoy viendo solamente con las medias, acá cómo están las medias, si queremos analizar con las medias móviles, el precio está arriba, bueno, de la media de 200 ruedas y bueno, eso auspicia de soporte, ¿sí? Soporte, eso es bueno porque ese es justamente el que marca la tendencia a largo plazo, así que la tendencia a largo plazo no se rompió todavía, porque está ahí el precio arriba de esa media, pero bueno, la media de 150 está todavía arriba, y hablar la media de 30 y la de 21 ruedas, ¿sí? La de 150 y la de 200 ruedas es una media ponderada. La de 21 es exponencial y la de 30 es una media simple. Así que bueno, esa es la visión que tenemos del Merval, ¿sí? Un Merval que había caído fuertemente en dólares y que ya hace un tiempo que viene lateralizando, pero la tendencia a corto plazo, la tendencia al Merval es a la baja en dólares. La tendencia a largo plazo es a la suba. A largo plazo la tendencia es a la suba. Pero bueno, a corto plazo se está viendo esa baja. Por eso muchos dicen que está bueno el Merval para invertir. Pero que a corto plazo hay que tener cautela. Por ahora, a corto plazo, cautela. Cautela porque no sabemos qué va a pasar. El mercado está muy, pero muy volátil. Fíjense que
El WTI, vamos a ver el WTI, por ahí sube, por ahí baja, ha tenido subas importantes y después ha tenido bajas muy fuertes. Hay una volatilidad impresionante. Sinceramente, operar hoy en el mercado argentino, ¡jo! Hay que tener nervios de acero, porque fíjate, este es el WTI, es el crudo, pero el que se saca de la tierra. Después tenés el crudo que viene de las offshore, ¿no? El Brent y el WTI. El WTI. Y fíjate, acá estamos viendo en temporalidad diaria. Vamos a hablar de una temporalidad semanal, ya que ya cerró la semana. Fíjense que el petróleo venía bajando fuertemente. Venía bajando. O sea, si lo miramos así a largo plazo, venía con una baja importante, ¿no? Eh, a- si vamos a verlo, viene una tendencia bajista el petróleo. Y después comenzó a lateralizar a partir bueno, de junio del 2025, lateralizando, pero después, bueno, con esta suba, ¿no? Con estos velones semanales terribles, fíjense los velones que metió. Por eso le digo, eh, por eso digo que hay mucha volatilidad, pero casi todos los velones son en verde. Este solamente en rojo y este, bueno, una doji, pero después la resolvió con otra doji verde. Y después cierra la semana con una vela verde hermosa. O sea, todo indica que el petróleo va a seguir subiendo. Los volúmenes, sí, muchas ventas, o sea, volumen a la venta, más venta que compra. Hay volumen, pero mucha venta, mucha venta. De instrumentos a futuro. Bueno, se puede analizar también con otros indicadores, ¿no? Como por ejemplo el MACD, el RSI, el Concord. El MACD nos muestra que hay aquí una convergencia, ¿no? De lo que es la media MACD, la señal, y con la media MACD con la línea, con la media de señal, ¿no? Se cruzaron acá el día 23 de febrero, esto nos da señal de compra, ¿sí? O nos da la señal de que el activo va a comenzar a subir claramente, y eso fue lo que sucedió. Fíjense que no falla. Cuando se cruzaron las medias, es decir, la media MACD con la señal, nos está marcando de que el activo va a comenzar a subir. Y fíjense, los histogramas comienzan a subir, y si lo vemos las velas, comienzan otra vez a subir. O sea, estamos viendo con una temporalidad semanal, ¿sí? Fíjense cómo coincide, el MACD no falla. El MACD es muy buen instrumento. Y bueno, y el RSI está claramente elevadísimo. Está ¿en cuánto está el RSI? Está como en 140, está muy, muy alto. Y el Concord también, el Concord está bastante alto. Fíjense, el Concord está acá arriba de la montaña. Pero la media no es así, la media está en el medio. Muchas manos minoristas comprando este WTI. Así que bueno, cuidado, porque es muy volátil y bueno, yo por eso eh, hoy es como que eh, están todos pensando en tener liquidez. Porque se dan estas variables. O sea, ¿por qué digo que los grandes inversores hoy están, bueno, Warren Buffett vendió hace mucho, los grandes fondos, los hedge funds, los grandes fondos están vendiendo, están teniendo liquidez. Eh, Están teniendo liquidez, pero no solamente por el contexto bélico, sino también por un tema político que se da siempre antes de las elecciones. Antes de las elecciones hay mucha volatilidad siempre en el mercado, pasa en Estados Unidos, pasa en Argentina. En Argentina es elevadísimo, la volatilidad es elevadísima. Los mercados, o sea, el Merval puede caer un 40%. En Estados Unidos no es tan fuerte, puede caer un 20%, pero bueno, nadie quiere sufrir esa volatilidad y esa incertidumbre. Y bueno, la tendencia es antes de elecciones, bueno, hacerse de la liquidez.
irse por ahí a un flight to quality, en este caso flight to quality puede ser un bono soberano, pero tampoco ni aún así, porque tampoco se están yendo a los bonos soberanos de Estados Unidos, se están yendo, no sé, están guardando la plata, no sé, la guardan debajo del colchón, pero no están en estos activos, no está el flight to quality, hoy no es el oro, porque el oro sigue bajando, quizás sería un buen instrumento, ¿no? Metales preciosos. Y bueno, pero por ahora no se está viendo tanto volumen de compra de oro de las grandes instituciones. Por lo menos hay compras, pero no tan grandes. Se está viendo movimiento de compra de oro, pero no tan elevado, ¿sí? Quizás la semana que viene veamos que comienza a haber mucha compra de estos instrumentos, ¿sí? Hay subas, yo lo vengo monitoreando el tema de metales, de metales preciosos. Y bueno, veo que hay volumen de compra. No elevado, pero ya se ve. eh, pero bueno, acá el WTI, bueno, como les dije, las señales del MACD nos mostraron que iba a subir y claramente subió. Fíjese que cuando la media de MACD cruza la de señal, el activo sube. Y bueno, fue lo que sucedió. El WTI está subiendo. Lo que sí, bueno, está muy saturado el RSI. Debería descomprimirse un poquitito, debería lateralizar un poco para que el activo, bueno, pueda seguir subiendo. Yo pienso que va a subir un poco, pero después va a comenzar a descomprimir un poquito, como hizo acá, fíjense. Tuvimos muchos días de baja. Pero bueno, estamos en un contexto distinto, no es lo mismo esta fecha, noviembre del 2025, con ahora, ¿no? Con 15 de marzo del 2026 en pleno conflicto Irán-Estados Unidos, que abarca los mayores productores de gas y bueno, y los que exportan crudo y sus derivados, ¿eh? No es lo mismo, no es lo mismo, claramente, no es lo mismo el conflicto que tuvimos con Ucrania y Rusia, que también tuvo un cimbronazo también al mercado, pero esto es superlativo, esto es multiplicado por 4, por 5, por 10, es otro, porque estamos hablando inclusive de se habla de hasta que podría llegar a pasar, ¿no? No quiero asustar, pero de una tercera guerra, si es que no la es, si es que no la es ya. Desde lo que es la geopolítica se habla de un cambio de paradigma. Bueno, ahí para hablar largo y tendido, pero no en este canal. Por ahí en mi otro canal, que es se llama La Verdad no será libre, donde se habla de geopolítica y bueno, y de todas estas cosas que tienen que ver con políticas internacionales. Pero bueno, acá hablamos de análisis técnico y fundamentals, y bueno, el análisis técnico dice que esto va a seguir subiendo, pero que se podría comenzar a lateralizar un poquito el precio, ¿sí? Como que va a subir, pero no tanto. Técnicamente me está dando esa señal, ¿sí? Por más que nada por el RSI, ¿sí? Por el RSI, como que está muy elevado el RSI, está muy arriba, muy arriba. Debería bajar un poquitito. Igual fíjate que el RSI está muy arriba, pero no está con la punta hacia arriba pinado, está subiendo como lateralizando y subiendo. Así que yo creo que la semana que viene va a seguir subiendo el WTI y va a tener un momento que va a descomprimir un poquito. Esa es mi percepción, ¿no? Pero bueno, así estamos con los mercados. Y bueno, hay gente que piensa que, bueno, buen momento para comprar Bitcoin y yo pienso que no es buen momento, que es mejor esperar que siga bajando. Yo creo que Bitcoin va a bajar, tuvo algunas subas, pero está claramente una tendencia bajista. Fíjense que está en una tendencia bajista, eh, una tendencia bajista a corto plazo, ¿no? Claramente. Sabemos que esto es un misil que sube y sube, pero está en una tendencia bajista a corto plazo y el precio está justo ahí, está rompiendo un soporte dinámico que marca claramente la tendencia a largo plazo. Estamos hablando ni más ni menos que de la media de 200 periodos, de la media de 200 ruedas. ¿Sí? Esto es una media eh, ponderada de 200 periodos y la está rompiendo. Podría llegar a ser se denomina un pullback. Eh, Romperla
para que deje de ser un soporte y se transforme en una resistencia? Bueno, podría pasar. ¿Por qué? Porque debajo de eso tienes también otros soportes estáticos. Otro soporte estático que está acá abajo, fíjense, que son los más o menos aproximadamente $49, entre 49 y 47 dólares. 49 y 47 mil dólares. 49 y 47 mil dólares, otro soporte estático. Muchos hablan de que puede llegar a caer a ese precio. Puede quedar ahí en los 60 mil dólares. Hoy está a 71, pero que podría quedar ahí en los 60 mil dólares. Si rompe eso, tenés el otro soporte estático, como les dije, que está entre 48 mil y 47 mil dólares, que también es, es el otro piso que tiene, se sigue cayendo, ¿no? Pero todavía tiene un piso fuerte, sólido, como les dije, que es un soporte estático sólido, sólido, que está ahí en los 60 mil dólares, ¿sí? Pero todo indica de que va a seguir bajando, todo indica que esto es un pullback, así que bueno, que podría ser un pullback, todavía no lo es, ¿sí? No es la figura de un pullback, pero podría serlo. ¿Y qué me dicen otros indicadores? Bueno, vamos a ver otros indicadores acá. Eh, bueno, vemos que el RSI está lindo, el RSI me gusta, está re descomprimido, está abajo, está bien abajito, bien relajadito, eso me gusta porque está relajado, está abajo, pero bueno, lo que no me gusta quizás es las velas que está metiendo, no me gusta el volumen operado, realmente no me gusta el volumen, no me gusta el Concord, a ver el Concord cómo está, no, el MACD, a ver el MACD, y el MACD acá se cruzaron, bueno, hay divergencia de medias, eso tampoco me gusta, hay divergencia. Acá cuando hubo convergencia marcó la baja del precio, realmente comenzó a bajar. ¿Cuándo fue eso? Acá, eh, claro, acá me da señal, me la da el 1 de septiembre del 2025, claramente no se da rápidamente porque después de ahí metió un par de velas verdes, pero después, y ya en la semana de octubre, comenzó a bajar y a bajar y a bajar, bueno, y nunca más paró de bajar. Así que bueno, el MACD te da la señal. Hacer el caso o no, pero el MACD te da la señal. Y acá te la dio claramente. Lo estamos viendo con una temporalidad semanal, ¿sí? Vamos a verlo con una temporalidad diaria. A ver. Eh, bueno, sí, en la temporalidad diaria, bueno, vemos el RSI por ahí al medio. Vemos manos. Acá vemos esto que estamos acá, pancita, son manos grandes, ¿sí? Son fondos grandes que vendieron. Hmm. Ahora acá se ve una pequeña compra, ¿sí? Pequeña comprita. Pero bueno, eh, no me gusta, la verdad que no lo veo para comprar. O sea, si te gusta holdear, claramente está barato, ¿sí? Pues sabemos que esto puede llegar de vuelta a 150 mil dólares el año que viene. El año que viene. Pero, pero ¿para qué comprar caros? No está caro, pero ¿por qué no esperar un poco que siga bajando? Porque la tendencia indica que esto va a seguir bajando. La tendencia indica que esto va a seguir bajando. Y todo muestra que va a llegar a ese soporte estático que es más o menos los 60 mil dólares. 60 mil dólares es el soporte. ¿Sí? 60 mil dólares es el soporte de Bitcoin para mí. Y si lo respeta, bueno, ahí sí ya comenzamos a comprar para holdear. ¿Sí? Pero bueno, esto es lo que veo yo de Bitcoin. ¿Sí? Así que bueno, mucha incertidumbre. Yo diría cautela, no comprar nada, tener liquidez y esperar a ver qué pasa la semana próxima. No da para invertir en nada por ahora.
Mercados emergentes más adelante, hay posibilidades claramente, pero todavía no. No es momento de comprar nada de mercados emergentes, pero si, si se calma un poquito todo el conflicto, se estabiliza todo un poco, sí. Sí. Hay que esperar que se calme el VIX, ¿sí? El índice de volatilidad tiene que calmarse un poco. Si no se calma eso, si sigue habiendo volatilidad constante y de un 25%, como suele haber a veces de VIX, no puedes comprar nada, nada. Inclusive, como les dije antes, lo más seguro es un bono soberano y tampoco es rentable, porque la inflación supera lo que te paga el bono, así que tampoco sirve. Así que bueno, aguante el Merval, aguanten los bonos argentinos. El carry trade de Argentina es lo único que te salva. Por eso es que están los grandes fondos invirtiendo acá, haciendo tasa del 40% en dólares implícito, sacándonos todos los dólares. Es lo que le explicaba antes. Este contexto ayuda claramente a que sea mucho más seductor el mercado argentino para los grandes fondos. ¿Eh? Así que Bank of America, que se fue, va a volver. Fue, no es que se fue, vendió, se hizo de liquidez, pero van a volver a comprar instrumentos aquí porque el contexto no ayuda para estar invertido en otros activos. Da para justamente para estar en Argentina. Hoy, para mí, Argentina es lo más tentador, ¿no? Haciéndose carry trade. No digo que está bien, claramente. Bajo ningún punto de vista sirve porque es algo que está subsidiado por los argentinos, claramente. Es dólares que no tenemos, que está comprando el Banco Central con emisión. O que vienen de la cosecha gruesa del agro, del sector industrial. O sea, bajo ningún punto de vista estoy a favor de todo esto. Lamentablemente esto es un círculo vicioso. Por eso que no me gusta hacer alarde de todo esto, porque todo esto es un caos económico, claramente. Así que bueno, esto es lo que veo y esto es lo que pienso. Bueno, este ha sido mi pequeño y humilde análisis. Espero que les sirva, que sea de utilidad entender este contexto que estamos viendo en la República Argentina, un contexto endógeno, concatenarlo con el contexto internacional y, por qué no, claramente lo que está viviendo también Estados Unidos, como también política interna, ¿sí? Se juntan estas tres variables: lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Estados Unidos de manera interna, endógena, y lo que pasa en el contexto internacional. Así que bueno, esta es mi humilde visión, este es el enfoque que yo tengo y lo que les quería traer. Bueno, además está decirles que por favor se puedan suscribir al canal. A ustedes no les cuesta nada y para mí es de gran utilidad para que, bueno, esto se pueda viralizar bueno, y el algoritmo lo pueda eh, exponer en la plataforma de, bueno, de YouTube, ¿sí? Hagan algún comentario si quieren, denle a me gusta y suscríbanse al canal, por favor, se los pido. A ustedes no les cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Les agradezco que hayan llegado a esta instancia, a este video, que es medio largo, ¿sí? Un poquito largo. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo y bueno, y bendiciones. Saludos para todos y buenas inversiones. Buenas inversiones.